Seguimos con el diario del lunes, analizando la última semana, analizando la campaña completa electoral, camino y rumbo al 14 de noviembre. Y Gustavo Córdoba nos dejó la pregunta picando, vamos a decir así, porque ¿qué está pasando con esta lectura de victorias o fracasos que hacen ambos, en este caso ambos partidos políticos, oposición y oficialismo? ¿Qué está sucediendo en esa lectura posterior? Es como si se conformaran con una lectura muy superficial, ¿no? Es decir, ganamos y no nos ponemos a observar por qué ganamos. Creo que en el 2019, más que ganar Alberto Fernández o el Frente de Todos, perdió Mauricio Macri. Y es evidente que esta última elección lo tenemos respaldado además en datos de investigación de opinión pública. Cuando preguntamos quién ganó o quién perdió, y claramente perdió Alberto Fernández, más allá de que la gente ha votado mayoritariamente a Cambiemos. En este punto yo te diría, la prudencia es un valor muy escaso en general. Toda la dirigencia política debiera entender el contexto social que vivimos. Chile, que está tan cerca, tampoco es un ejemplo que no está tan lejos de lo que puede pasar en la Argentina, ¿no? Digo, Chile representa un momento crítico en la dirigencia cuando dejó de representar, y nosotros corremos ese mismo peligro. Latinoamérica es un polvorín social y nosotros no estamos lejos de eso. Creo que la dirigencia todavía no ha tomado verdadera dimensión de este sentimiento de no estar a la altura de las expectativas, porque si hubo un voto de castigo a Macri y hubo un voto de castigo a Alberto Fernández, esto fue porque ninguno de los dos gobiernos ha logrado estar a la altura de las expectativas económicas de la sociedad. Y la sociedad castigó. Y el dato es, cada vez castiga con mayor velocidad. A Macri le dio 3 años y 8 meses y a Alberto Fernández le dio 1 año y 8 meses. No espera mucho más. Para nada. Qué desesperanza con este panorama, ¿no? ¿Qué imaginas, de no saber leer? ¿Qué imaginas, Gustavo, en términos de participación? Porque falta una porción importante, ¿no? En las PASO. ¿Imaginas que subimos unos puntitos más en términos de participación? Y en todo caso, ¿eso va a consolidar alguna tendencia? ¿Qué imaginas? Siempre tenemos un caudal electoral en las elecciones generales superior a las PASO. Creo que esa regla la vamos a cumplir ahora. Bien. Por distintos motivos. La cuestión sanitaria está mucho más flexibilizada, el clima va a acompañar, los partidos políticos están muy interesados ahora en una movilización adicional, así que sí, yo creo que vamos a tener, incluso te diría, una movilización normal. ¿No? Nada extraordinaria, es la que esperable en un momento de voto sin pandemia, por ejemplo. Sí creo que ahí hay un elemento que es, en el 2015, 2017 y 2019, Cambiemos, siempre crece electoralmente de las PASO a la general. Ha pasado en todas las elecciones. No veo ningún motivo por lo cual eso no pueda ocurrir ahora. Y si se da la hipótesis del crecimiento o la mejora del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires, lo que nosotros estamos viendo es que quizás ese crecimiento se ha neutralizado por este crecimiento de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces vamos a ver, el mejor escenario para el gobierno sería un escenario repitiendo el porcentaje de las PASO. Y el mejor escenario para la oposición sería ampliar en 2 o 3 puntos ese resultado. Gustavo, retomando al video de Alberto Fernández, que es como la noticia que va a marcar esta última semana, ¿esta bomba cómo puede funcionar? ¿O se esperaba una noticia más bomba o esto es suficiente para un conflicto mayor en Córdoba o un número menor? A ver, antes de la difusión de este video, nosotros teníamos como hipótesis de distribución de bancas 6 para Juntos por el Cambio, 2 para Hacemos por Córdoba y 1 para el Frente de Todos. Te diría que por los porcentajes que son muy, muy justos, cualquier impacto negativo para el Frente de Todos, esto puede significar la pérdida de esta banca y puede pasar a ser la tercera banca de Hacemos por Córdoba. O sea, un resultado mucho peor para el Frente de Todos. Indudable, indudable, pero bueno. A ver, hoy las campañas electorales, y esto ya es una cuestión de sentido común, no la ganan los que más aciertan, sino los que menos se equivocan. Las elecciones, los resultados del próximo domingo, ¿pueden cambiar las gestiones? ¿Puede haber cambios en la gestión nacional, provincial? Ojalá el 15 de noviembre nos encuentre a una dirigencia con un grado de madurez que hasta acá no han tenido, que pongan en relevancia aspectos de acuerdos centrales para la economía argentina, que decidan encontrar aquellos denominadores comunes que la política necesita encontrar para sacar el país adelante. Digo, yo no entiendo por qué, si la sociedad les reclama
cerca de un 80% de los argentinos está diciendo que sería bueno que se acuerde entre la dirigencia un programa económico para salir de esto. Pero la dirigencia, yo tengo mis dudas de que no es que no pueda, no quieren, porque la grieta es un negocio muy atractivo para la dirigencia, porque de alguna manera los absuelve de tener una producción intelectual en esa dirección del acuerdo. Digo, los consensos no están obligados a hacer un 100% de consenso, ni tampoco es una señal de debilidad. Al contrario, acordar en estos contextos es una señal de fortaleza de la dirigencia política. Gustavo, como analista... la posibilidad, Gustavo, de que el peronismo deje de tener mayoría en el Senado, ¿para vos es un elemento bisagra? Sí, porque es la primera vez, y lo tenemos medido también, que el peronismo no es sinónimo de gobernabilidad. Muchas veces se pensó que el peronismo, aún con sus desprolijidades, etcétera, era el partido que garantizaba la salida de la crisis a la sociedad argentina. Esta es la primera vez, creo, en la historia, donde hay un punto de inflexión a esa norma, ¿no? También de que el peronismo era el partido político con el piso electoral más alto, también de que los gobernadores del peronismo veían las derrotas del peronismo nacional a la distancia. Esta vez todas las gobernaciones corren riesgo en el 2023, así que claramente sí hay un momento bisagra. Gustavo, como analista y consultor político, entre vos y todos tus colegas, ¿qué esperan para el 15? ¿Cómo es después del 14 de noviembre? Ustedes ya han estado trabajando todo el año, pero ¿qué se ve después del 14 de noviembre? Esperamos más racionalidad, esperamos más acuerdo, más consenso, más trabajo en deponer esa mirada sectorial en función de una mirada de conjunto. Digo, nuestro país ya lleva 10 años de no crecimiento económico. Lo único que crece en la Argentina es la pobreza. Digo, hemos intentado con un gobierno en una dirección, hemos intentado con un gobierno en otra dirección, y la verdad es que ninguno de los dos ha dado hasta aquí en la tecla, ni ha logrado revertir una situación de pobreza muy marcada. La pandemia además agravó indudablemente toda la herencia del gobierno de Mauricio Macri, con lo cual nos queda la reflexión de si realmente creen que unilateralmente pueden sacar el país adelante, yo no veo con qué lo pueden hacer. Porque las medidas que han tomado no han sido acompañadas con un trabajo de consenso, tanto interno como externo. Veamos esto. Vicentín fue el primer dato que tuvimos de este gobierno que le costaba saldar hacia adentro de su propio espacio la discusión. Es como que el Frente de Todos no tuvo una cultura coalicional, ¿no? Saldar discusiones internamente para poder después dar una discusión de cara a la sociedad. Es como que el presidencialismo, la cultura del presidencialismo nos está pasando la factura a esta coalición, a esta suerte de bicolisionismo que tenemos en la Argentina. No, te voy a consultar, me quedé pensando con esto de esperamos. Esperás un escenario inédito, porque un diálogo y un consenso hasta ahora no ha pasado. No, pero hay que entender bien que el folclore de las campañas electorales, a pesar de su pérdida de eficacia, condiciona. Y obviamente las declaraciones de los dirigentes con responsabilidad ejecutiva no van a ser las mismas en un contexto electoral que fuera del contexto electoral. Entonces, esta racionalidad o esta madurez de algunas dirigencias, eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Porque evidentemente la crisis les puede tocar a ellos. Fíjense este dato. Vamos a suponer que esto es un camino libre de problemas para el Juntos por el Cambio de cara al 2023, ¿no? ¿Ustedes no entienden que 2 años es demasiado tiempo y que la sobregeneración de expectativas les puede jugar en contra? Digo, vamos al revés. ¿Ustedes no entienden que a lo mejor el Frente de Todos puede, hacer borrón y cuenta nueva y a la faz o a la luz de la cuestión macroeconómica en la Argentina, que algunas señales son positivas, por ahí recomponer la situación y en 2 años tener un perfil político totalmente distinto? Digo, son cosas que pueden pasar y que me parece que a la hora de la lectura no incorporan esto, ¿no? Ellos creen que siempre les va a ir bien. En realidad tenemos que pararnos en el escenario más pesimista y esperar que pase lo mejor. Gustavo Córdoba, muchísimas gracias, buenas noches y veremos qué sucede el próximo domingo, ¿no? Gracias, Coti, María Esther, José, placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una próxima pausa, no se muevan de ahí que venimos con más con el Diario del Lunes. Si
Si te recuperaste de COVID-19, podés donar plasma para ayudar a quienes cursan la enfermedad. Si tuviste embarazos, súmate a las colectas del Laboratorio de Hemoderivados. Solicita tu turno por WhatsApp al 351-5129-038. En cambio, si nunca tuviste embarazos, comunícate con el Centro de Plasmaféresis de la provincia. Hacelo al 351-7044-884. Personas recuperadas donan plasma. Convocan Banco de Sangre y Laboratorio de Hemoderivados de la UNC. Vos ya nos conoces y sabés cómo pensamos, porque sos como nosotros. Te decimos que la única fuerza para decirle basta sos vos. Son tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus hijos, tus amigos del fútbol, los chicos de la facu. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decirles basta. No nos van a llevar por delante. Se viene un momento clave en la historia y todos tenemos que estar a la altura, con fuerza, con firmeza, con decisión. Basta. Luis Juez, candidato a senador nacional por la provincia de Córdoba. Lista 503, Juntos por el Cambio. Este 14 de noviembre elegimos senadoras, senadores, diputadas y diputados nacionales en las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Porque en nuestra democracia, cada voto cuenta. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro. Porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia. Bloque económico para continuar con el diario del lunes y entender un poquito de la macro, de la microeconomía, también entender qué es lo que sucede. Y por eso me quedo con José Busaniche para ver cómo viene la cuestión inflacionaria, José. Vos decís que vamos a entender la macro, me parece que esto se escribe y se reescribe todos los días. No, a ver, minuto a minuto, diría. Sí, minuto a minuto. Estuvimos participando en encuentros con algunos analistas de mercado, con empresarios y demás, un poco pensando y tratando de recoger qué están mirando hacia adelante. Volvimos a tener una semana complicada la semana pasada y estamos en la víspera de una elección que siempre también recalienta el panorama económico. Una de las conclusiones de los encuentros en los que asistimos con analistas de mercado tiene que ver con el reflote en la cotización del dólar blue, cómo eso empieza de nuevo a generar inercia inflacionaria y más presión. Por un lado, presión hacia el tipo de cambio oficial, se está descontando algún tipo de corrección del tipo de cambio oficial después de las elecciones. Obviamente el oficialismo, el ministro Guzmán lo está negando, pero el mercado está descontando, ¿no?, una corrección del tipo de cambio y eso de nuevo genera lo que se conoce el pass-through, ¿no?, el paso a precios. Cuando sube el dólar, eventualmente vemos a las pocas semanas una corrección en algunos valores de la economía real y recalentando nuevamente los índices de inflación. ¿Qué están mirando los analistas en ese punto? Bueno, muy probablemente pasemos de índices de inflación mensuales de 3,5, como tuvimos en los últimos meses, a un escalón un poquito más encima, ¿no? Hacia el primer trimestre del 2022, inflación mensual del 5%, que ella nos pone en una situación bastante complicada. Pensemos que es la inflación que tienen muchos países en todo el año, ¿no? 5%. Que ese es el horizonte mensual. Ese es el horizonte para el primer trimestre del 2022. Y cuando se le consulta a los analistas, bueno, ¿qué está pasando con la principal agenda del gobierno, que es obviamente la negociación con el Fondo Monetario? Bueno, ahí vemos que hay un poco de recaudo, hay optimismo en el sentido de que se va a acordar con el fondo. Un dato importante, la deuda de Argentina es el 30% del total de la deuda que el fondo ha prestado. Digamos que un acuerdo con el fondo no solo es importante para Argentina, sino que es importante para el fondo, sí. Exactamente. Digamos, hay muchos elementos para que, el fondo no va a convalidar cualquier tipo de acuerdo, pero
pero sí va a convalidar un acuerdo que lo deje más o menos bien y que pueda Argentina generarle un horizonte de vencimientos que pueda encarar. José, ese dato positivo de acuerdo con el fondo podría repercutir en medidas que ayuden al gobierno a que no se dé ese impacto inflacionario para el año que viene. Sí, a ver, por muchas razones hay que acordar con el fondo. La Argentina tiene un plan de vencimientos para el año que viene de 18.000 millones de dólares y pensemos que las reservas reales, esos 43.000 millones que tiene el banco que se informan de reservas son las reservas totales, no son las reales, no son las líquidas. Las líquidas son cerca de 6.000 millones de dólares, es decir que habría vencimientos para el 2022 de 3 veces el valor de las reservas. No hay ninguna posibilidad de pagar eso, con lo cual Argentina tiene que acordar con el fondo. Y un dato, a ver si se quiere, la frase que dejaron toda esta ronda de consultas con analistas es que ni el ala más extremista, ni el ala más dura dentro de la coalición de gobierno está pensando en un default. Todos están pensando en, más allá de lo que digan en los discursos políticos y en la campaña, todos están pensando en la forma de lograr un acuerdo con el fondo. Bueno, gracias José. El dato económico aquí con el diario del lunes, y ahora sí pasamos a presentar a Alejandra Coffi, que está visitándonos también aquí en el programa, directora del Grupo Values. Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, para hablar también de un tema complejo y que ya viene acarreándose hace muchos años, este conflicto y cantidad de denuncias que hay contra Edilesio Suez. ¿Cómo es la situación y cómo están las denuncias en la justicia en este momento? Básicamente la situación es como volver a 20 años atrás. Mi nombre es Alejandra Coffi, soy directora de Grupo Values, una empresa que se dedica a la resolución de conflictos, que toma origen en un equipo de profesionales que venimos de la clase humilde trabajadora y buscamos la forma de buscar una beta de trabajo en la parte de asesoramiento financiero y haciendo resolución de conflicto. Así llegamos a la empresa del señor Roberto Suez, que es Edilicia Suez, que está compuesta por un grupo de empresas, todas sociedades a nombre de sus familias y un grupo reducido de inversores. Llegamos a esta empresa a través de un cliente nuestro que ya falleció lamentablemente por la pandemia, es lo que dejó la pandemia, que hizo una inversión millonaria en esta empresa y somos convocados por el señor Roberto Suez con el afán de mostrarnos de que venía con una gestión compleja de más de 10 años y que no había podido cumplimentar la entrega de las unidades porque por razones municipales que le habían parado las obras, por razones de la inflación, lo escuchaba hablar que es el diario del día de Argentina más o menos. Tomamos puntualmente esta empresa, pero es algo que sobresale en Córdoba, lamentablemente, de tener desarrollistas que incumplen en la entrega de los proyectos en construcción y hacen que la provincia decrezca. ¿Por qué? Porque el tema de la construcción es como el cimiento, la base de poder tener una buena economía. Todos sabemos que si bien la parte financiera y todas las monedas innovadoras y todas las acciones son buenas, lo ideal sería que el dinero se quede en nuestro país y podamos reinvertir creando más fuentes de trabajo. Alejandra, ¿ustedes llevaron este tema a la justicia? Sí, nosotros hicimos un relevamiento de información de esta empresa porque nos encontramos con que no podíamos acceder a toda la documentación, pero lo que hicimos, que fue mucho en poco tiempo, lo presentamos en la justicia, en la Fiscalía de Delitos Complejos. Nosotros como empresa tenemos un contrato de prestación de servicio que dice que si observamos alguna causa delictiva, tenemos la libertad de poder elevarlo al ente que correspondiera. Lo hicimos en el 2018, en la Fiscalía 27 de la señora Valeria Risi, lo presentamos al señor Suez, presentamos todos sus incumplimientos e irregularidades con el compromiso de él poder arreglarlo. O sea, aparentemente él buscaba quien pudiera acomodar su empresa para no terminar en un delito o no demostrar lo que era realmente. Lo presentamos
y absurdamente nunca se movió. Está bien, justo entramos en pandemia, 2018, principio de 2019, presentamos un informe, lo pusimos a disposición de la ley, a los 3 meses, 4, nos damos cuenta de que este señor no tenía intenciones y que era imposible regularizar una situación casi de 32 millones de dólares. ¿De cuántos emprendimientos estamos hablando? Y estamos hablando de alrededor de 9 emprendimientos. ¿Y cuántas denuncias ustedes pudieron Al relevar? 2018, cuando presentamos el caso en la Fiscalía 27, tenía 13 denuncias penales de diferentes, de dueños de propiedades, de las tierras, de las propiedades, de damnificados consumidores finales. Lo que nos sorprende y por qué empezamos la movilización es que nosotros hace 3 meses, al ver la inacción de la justicia, de que no teníamos ninguna respuesta, hicimos una denuncia, yo, quien les habla, y mi empresa. Y la respuesta que obtuvimos en ese momento fue que la fiscal Valeria Risi, al no ser parte de la empresa de Edilicia Suez, no había tomado en cuenta el informe que a nosotros nos había llevado a hacer 6 meses, donde se marcaba puntualmente todas las acciones delictivas y por qué no se habían cumplimentado la entrega de las unidades. O sea, no lo habían leído directamente. No, que, a ver, seamos honestos, si yo llevo un informe de una persona que presume ser un incumplidor, yo puedo creer, voy a creer que fue un error involuntario, voy a tener fe en la justicia y voy a creer que fue un error involuntario. Pero el informe del cual hablé en todas las convocatorias que realicé con los propietarios, con la gente, con todos los movimientos que hice, me enteré hace menos de 2 semanas que la señora Valeria Risi lo había devuelto a manos del señor Roberto Suez. En vez de, o sea, ni siquiera lo leyó aparentemente. Alejandra, ustedes se están movilizando también porque dicen y están pidiendo que Córdoba adhiera a la Ley Nacional de Víctimas, de protección de las víctimas. ¿Por qué? Porque a través de esta causa, que inició en el 2018, nos vimos inmersos en un mar de injusticias, de violencia de género, de violencia institucional, de estafas, y entendimos que debíamos sacar la parte humana de la empresa. Venimos de familias muy trabajadoras. A través de esta causa nos cerraron muchas puertas, así como hubo demora en la justicia, nos cerraron a nosotros puertas con nuestros futuros clientes, y todo fue a causa de que no había una justicia que se ponga del lado de la víctima, tal vez en desconocimiento. Hoy yo me atrevo, porque aparte realicé las denuncias correspondientes, a decir que lamentablemente en Córdoba hay una parte de la justicia que pretende actuar bien, porque me tocó estar como víctima desde varios aspectos. Víctima como empresaria estafada, víctima de violencia de género por personas que son referentes importantes, entre comillas, poderosos, que no permiten que el pequeño y mediano emprendedor o empresario pueda crecer. Y creo que eso es básicamente lo que está parando el crecimiento en Córdoba, más allá de las elecciones y todo este movimiento que es importante, pero creo que pierde el foco. Creo que el tema de algo que me gustaría decir y que es muy importante para mí, el tener un cargo público y también poder acceder a ser el dueño de una empresa privada, desvirtuó el manejo financiero y el manejo de la justicia, porque cuando vos tenés un cargo público, básicamente como la persona que yo acusé por violencia de género, que tiene 10 denuncias penales, me amenazó directamente, tengo botón antipánico, es como el referente financiero más importante de Córdoba, y no solamente que es y ha sido docente, sino que es el tesorero de la Bolsa de Comercio y es quien maneja como en forma representativa a quienes nos representan en la parte financiera. Entonces, si mezclamos la parte de violencia de género o violencia de cualquier tipo que hoy vivimos, que es
increíble que el día a día vemos más muertes, más descontrol y nos enfocamos solamente en las elecciones, que está bien. Creo que nos estamos perdiendo la cultura de cómo llegamos a hacer una buena elección de quiénes nos van a dirigir, porque solamente nos basamos en la parte financiera. Alejandra, el paso siguiente que les queda después de esta denuncia que han hecho, ¿qué es el...? Realmente estamos comprometidos con hacer un aporte a la sociedad como empresa, como persona. Vamos a convocar el martes que viene a las 19:30 horas a la altura del Buen Pastor a todas las personas que hayan sido víctimas o que se consideren víctimas de cualquier tipo, de la sociedad, de la cultura, de que le faltan herramientas, porque así como hay cosas malas, también hay cosas muy buenas que me ha tocado hablar. Justamente hoy hablé con la fiscal que lleva la parte de violencia de género y me fue muy honesta en decirme que sigue el proceso, pero que no tiene los recursos. Entonces nos comprometemos a esta convocatoria para acompañar y hacer que la ley de víctima, que es de orden público, 27372, que fue sancionada en el 2017 y una ambigüedad porque es de orden público, empiece a poder ser regida en Córdoba y en su provincia. Alejandra Coffi, muchísimas gracias por venir, por estar, por compartir. Ya queda citada también la convocatoria para todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos ustedes. También saludo a mis compañeros José Buenas noches, Coti. y María Esther. Gracias por acompañarnos. Y nosotros nos encontramos el lunes próximo en esta redacción abierta con el diario del lunes. Y no se olviden que los siguientes días, de lunes a viernes, también queda abierta esta redacción a las 21 horas con el resto de los colegas. Nos vemos el próximo lunes.